Buenas noches, bienvenidos a Dramaland. Es jueves y esta noche no es noche de cine coreano, es noche de cine hongkonés. Happy Together junto con Joana. Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Sí, hoy traemos una de mis favoritas, Happy Together, Wong Kar-wai, 1997, Hong Kong. Que vamos con una historia muy diferente a lo que nos presenta los dramas. En los dramas tenemos esas relaciones demasiado tranquilas, inverosímiles y rositas, porque los seres humanos no somos ni tranquilos, ni inverosímiles, ni rositos. Somos de muchas caras, no blancos y negros, sino muchos grises y colores. Y para mí eso es lo que representa esta película. Por supuesto hay niveles, todo tiene sus límites, pero creo que representa mucho mejor cómo somos los seres humanos. A ver, representa totalmente cómo somos los seres humanos, pero yo tengo que decir que hacía tiempo, bueno, creo que de hecho es la película más tóxica que he visto jamás. Sí, lo digo y, no me quedo, y me quedo tan ancha. Lo digo y me quedo tan ancha. Yuki, te quiero. Gracias por estar siempre ahí apoyando. Porque de verdad os lo digo, yo no paraba de pensar, hoy señor, estoy viendo un clásico, me van a matar, estoy viendo un clásico, ¿cómo estoy pensando esto? No puede ser, a ver, piensa otra cosa, no puede ser que pienses esto, no vamos a decir esto en directo, sí, sí, vamos a decirlo en directo porque no hay quien se aguante, no hay quien los aguante a ellos, mejor dicho, ¿vale? La película es eh, con una factura de tal calidad que te da una rabia. ¿Ves ahí? Que yo decía, mira, con la buena película que te están haciendo, con lo bien que te están grabando, con esas luces, con esa decoración, y que te cogía y vamos, te llevaba a otro sitio. De verdad, qué criaturas. Es cierto que eso sí que lo tiene, es el ser humano en todo su esplendor, pero en todo lo negativo. Creo que justamente eso es lo maravilloso porque habla muy bien de la calidad interpretativa de los personajes para llegar a generar ese tipo de contradicción y de cierto modo de fastidio hacia los comportamientos. Entonces, digámoslo así, yo los voy a nombrar como con los nombres reales de los actores. Entre Tony, que es el hombre que sirve de camarero y después llega y se encuentra nuevamente con su amante Leslie. Para mí Tony trataba de llevar una vida normal y Ujú. tranquila, pero Leslie le generaba más controversia y siempre como que sabía ponerle ese punto de desequilibrio, cómo sacarle el mal genio, cómo ponerlo mal, y es cuando se llega al conocimiento, cuando el conocimiento que tienes mucho de una persona con la que has tenido una relación. Y acá ellos tienen un fuego tal que en vez de avivar la llama y mantenerlos cálidos, lo que hace es consumirlos, porque creo que son dos personas que chocan entre sí porque cada una quiere de cierto modo dominar al otro y es muy difícil tratar de sobreponerse por el otro. Y por supuesto, si los celos te dejan ciego y no te permiten ver más allá, no te permiten comprender, y aparte de eso, el ambiente que estás viviendo, las restricciones económicas, los trabajos que tienes que asumir, no estás en tu país, una serie de cosas que hacen que la relación de pareja no fluya de la mejor manera, pues todo eso se convierte en ese nivel de toxicidad que vemos. Y acá es una toxicidad que termina relativamente bien, más o menos escalabaza, calabaza, cada quien para su casa. En algún momento Tony decide alejarse de Leili y no más, yo ya no puedo más con esto y hasta aquí llegamos, yo me devuelvo a mi tierra y usted verá qué hacen. Pero afuera, en la vida real, vemos cómo la toxicidad va hacia unas lesiones personales, hacia un homicidio, hacia un suicidio. Es decir, que este nivel de toxicidad sí se presenta, no es tan fantasioso y me gusta cómo Wong Kar-wai presenta esos personajes reales, las Ujú. relaciones, y vemos en sus otras películas cómo también manifiesta ese tipo de intensidad en las parejas en las que se mueven las historias. A ver, realmente eso es lo que te choca de la película. Que si tú has tenido la suerte de, de no vivir una relación como esa, es estridente, es que es muy tóxica, es tan tóxica que te hace querer quitar la película. O sea, es tal el reflejo, la película es tan buena que querrías dejar de verla porque te transmite todo lo que el director quiere transmitir. Si es que, por eso yo estaba diciendo, Dios señor, estoy viendo una de las mejores películas con una factura que hacía años que no veía y quiero quitarla. De tan buena que es, me va a hacer quitarla. Es de verdad increíble.
Increíble. Joana, me vas a matar, pero tengo que salir un segundo. Un No, no momento. te preocupes, no te preocupes. Aquí vamos mirando. Y también en la película se presenta de muy buena forma cómo estas relaciones entre personas del mismo género, que no es fácil de todos modos llevarlo a la pantalla. Leía que en Hong Kong algunos de los carteles con los que se promocionaba la película fueron vetados, las escenas primarias con las que se abre la película, la que tienen un encuentro muy íntimo también fueron vetados. Es decir, que de todos modos llegar y presentar este tipo de historias no es fácil, no es fácil para un director en China, en Hong Kong, en Taiwán, decir, mire, esta es la historia que tengo. Y Leslie Cheung, que es digamos, el más tóxico de la relación, es un actor que se declaró abiertamente bisexual y no fue fácil para él llevarlo en la sociedad. Afortunadamente él tuvo un respaldo porque su carrera inicial fue como cantante y Ujú. después John Woo lo llevó a la pantalla con Better Tomorrow, que es esa película que los chicos de Replay 88 ven siempre juntos porque era un referente grandísimo en los 80s y de ahí en adelante despegó y más adelante despegó en el pop y la gente lo quiso y lo adoró muchísimo. Pero sí fue también un hombre que tuvo muchos problemas emocionales, tuvo depresión clínica y bueno, muchas de estas cosas también lo llevaron al suicidio. Afortunadamente en algún momento él tuvo la valentía de salir al mundo y decir, soy bisexual y mi pareja ahora es este hombre y fue su pareja hasta el momento de su muerte. Entonces creo que también es valiente poder llevar este tipo de historias así más fuertes, más controversiales y de una forma más directa. No, además, choca por eso, choca por el tiempo que ya tiene la cinta, por el tipo de relevancia social que tienen los actores que la están representando y porque es atrevida en todos los aspectos, porque no tapa en ningún momento, a ver, en ningún momento la película es fea, es muy desagradable, pero porque la situación social, o sea, la situación física, emocional que están viviendo los personajes es muy dura. Entonces, claro, ese tipo de comportamientos los comprendes y no los puedes compartir por cómo se tratan entre ellos. Se supone que el quererse no es eso, al menos no el querer que yo entiendo en una relación de pareja. Entonces, los ves luchar contra sus demonios continuamente, pero es que, claro, son tales los demonios que tienen los dos personajes que lo único que hacen es agarrarse y echarse más abajo el uno al otro. En vez de, como tú bien dices, de quererse bien, de subir, de avanzar, de ayudarse, de protegerse, es todo lo contrario. Es yo estoy aquí, de este pozo no se sale, de este pozo no salimos ninguno de los dos. Y así es como lo gestionan, porque cuando creemos que el personaje que es el que se prostituye, el que lo abandona, el que abandona al protagonista, ¿no? Que nosotros vemos porque al final nuestro narrador es este hombre que se muda por amor y que acaba viviendo una vida miserable en un sitio que ni siquiera es su hogar. Entonces, claro, ese es nuestro narrador. Al final te acercas a él de una forma distinta a lo que te acercas a su compañero, a su pareja. Entonces, claro, ves cómo lo tratan, pero luego te das cuenta de que su comportamiento es suya la decisión de vivir en esa circunstancia, de reiterar esos comportamientos y luego vemos en que él se vuelve ese perpetrador, esa ya deja de ser víctima, entre comillas, y pasa a ser ese atacante en el momento en el que, entre otras cosas, le roba el pasaporte. Es que hay momentos que son cumbre y que son clave en la historia y me parece magistral, magistral y me encanta el personaje que está en la cocina, que resulta que es un chico que no estaba pensado para la narración, pero como bien decías, tenemos un cantante, ¿no? Entre el reparto, había que irse de tour y siguieron grabando y salió este personaje y se grabó y me parece magistral por cómo está hilada la historia en torno a ellos, porque te das cuenta de que es posible dentro de... Está como ese rayito de luz, ¿no? Esa posibilidad de un amor bonito. Entonces, es que la película es muy buena. Por eso decía yo que Tóxica es leche. No sé si podría disfrutarla una segunda vez. De verdad te lo digo. Los comportamientos me resultaban demasiado odiosos. Creo que cuando uno ya la ve 2 o 3 veces, como sabes hacia dónde van los personajes, como sabes cómo terminan, te concentras más como en las actuaciones y en tratar de entender el porqué de los comportamientos.
Juan Carway es un admirador de Maradona y él sí quería realizar una película en la Argentina. Esta idea la tenía preconcebida, digamos que no todo lo que se hizo durante el desarrollo de la película, porque leía una entrevista con su director de fotografía y con una persona en Argentina que les ayudó durante toda la producción, no fue todo como muy el paso a paso, como que todo se fue dando sobre la marcha. Y también, si te das cuenta, la película es ruidosa, ¿no? Se hace Sí. en unos Buenos Aires, en una parte de Buenos Aires pobre, donde la gente tiene carencias económicas, en una pensión donde se comparte la cocina, por ejemplo, donde todo es bullicioso, donde hay mucho grito, y es porque en ese momento Argentina también estaba viviendo unos cambios sociales importantes, unos cambios políticos complejos, y la gente estaba un poco tensionada con lo que estaba viviendo, y eso de cierto modo lo quería reflejar el director, y cómo eso influía en extranjeros que estaban tratando de sobrevivir en un país que está prácticamente al otro lado del mundo, están muy, muy lejos de su hogar, sobre todo cuando el personaje de Tony escapa de su casa porque en el trabajo en el que estaba ha robado dinero y era un trabajo en el que lo había recomendado a su padre. Por supuesto, también el padre está quedando mal en esa sociedad en la que vive y todo eso le repercute a él como ser humano y todo eso repercute en esa relación. Y a mí lo que me encanta es el juego de colores de Wong Kar-wai, cómo comienza con un negro, un blanco y negro, una pareja muy íntima, una pareja que tiene una atracción física muy fuerte y que deciden irse de paseo a las cataratas de Iguazú sin saber ni papa de cómo moverse por un país desconocido. Obviamente se pierden y obviamente eso se vuelve en una discusión. Entonces, en vez de tratar de solucionar los problemas que se les van presentando, como que el problema más pequeñito se les va volviendo una bola de nieve. Y ahí es cuando también uno se va dando cuenta el tipo de no diálogo que hay entre ellos. Creo que se conocen mucho, pero a la vez se conocen poco. De dejar que el otro se calme, apacigue un poco la llama y entonces ahí sí entro yo a controvertir, pero el estar todo el tiempo chocando Ya. es lo que hace que ellos no se manejen bien. Después con el personaje de Shang Shen, que lo vimos en Narcos Santos como el jefe de la mafia china, un actor que a mí me encanta, es diferente porque él es más tranquilo, es más pausado. Es otro chico que también salió de su casa casi huyendo, no tiene recursos, se quedó sin plata y le tocó ponerse a trabajar en lo que fuese para sobrevivir en Argentina. Pero con Tony comienza a establecer esa relación de diálogos, de escuchar y de ser escuchado, lo que no tiene con Leslie. Entonces creo que también el director es tratar de mostrar los diferentes tipos de personas que hay, ¿no? No todos somos así o no todos somos así. Es que al final son solo tres personajes los que se nos presentan. Bueno, si consideramos un cuarto personaje, al casero, por así decirlo, que aparece en más de una ocasión, ¿no? Cogiendo el teléfono. Lo que me encanta de la película es, tú decías, esta es la Argentina de esa época, es la Argentina de verdad. Me encanta, hay un momento en el que tiene una cámara rápida puesta, que se ve la gran avenida con las grandes neones, cómo se mueve el tráfico. Y tú sabes que esa es una visión de la Argentina que realmente no es la que la película te está mostrando. Es como el bullicio de la ciudad pasar, del ruido, ese mundanal ruido, ¿no?, que hay en las grandes ciudades, en las que nadie importa, ni siquiera quien está más cerca tuya, en las que se vive la inmundicia, en la que hay prostitución, en la que hay muchísima pobreza, robos continuados, miseria y decadencia, porque esa es la Argentina que se muestra. Y es impresionante cómo se introduce incluso en algún momento hasta un partido de fútbol, ¿no? Hasta lo más sagrado en Argentina se contrapone, los chicos juegan y fíjate qué luz hay en ese callejón, ¿no? Cuando se están Sí. apostando, cuando se está jugando, cuando es fin de semana, las escenas de los niños corriendo se contraponen muchísimo contra esa decadencia nocturna. Fuman como cosacos, beben y por favor, algo que odio, tiran todo al suelo, no paran de tirar cosas al suelo porque la vida en ese ambiente no genera estar bien y por lo tanto todo se destroza, no se respeta y eso es lo que yo creo que hace muy bien el artista o en este caso el director al traer a estos dos personajes. Los papeles de ellos me parecen espectaculares. Ahí ya no nos hemos metido todavía, pero a nivel de actuación están de Sí. 700. Están de 700 porque te los crees en todo momento. No hay un gesto que esté fuera de lugar. Y son gestos complejísimos, una rabia contenida, una tristeza a un mismo tiempo, pero creencia de felicidad. No sé, es un cúmulo de sensaciones muy complejas.
nunca hay verdadera felicidad. Al menos yo no siento que en toda la película haya un ápice de felicidad. Hay algo de emoción contenida en cuanto a quizá mañana sea un día mejor, pero nada más. Entonces la película es muy triste. Y a pesar de que los colores son muy brillantes, son muy decadentes. Es un brillo decadente, totalmente. Sí, es que incluso el personaje de Tony lo anotaba que los días más felices eran cuando Leslie estaba enfermo y estaba quieto y callado. Y él era su enfermero. Entonces el mantenerlo quieto y callado era como ese halo de paz y de poder tener la relación de pareja de yo te cuido, yo te protejo y tú simplemente puedes estar agradecido y ya. Entonces creo que esa paz, esa tranquilidad, por eso él lo manifiesta como sus días más felices y la película nos presenta son eso, ¿no? Como esos flashes, como por ejemplo el baile de tango en la cocina. En una cocina de pensión fea, oscura y sucia, pero la sola música como que te transporta a eso que tienen los amantes cuando bailan, a esa conexión que hay. A mí me encanta, no sé si por ser latinoamericana, pero el que Wong Kar-wai hubiese incluido mucho de esa música latina Sí. y me lleva como a estar más conectada con el ambiente que me está mostrando de Argentina, entonces también me encanta esa mezcla de sonidos, de cómo usar mucho del material que le provee el propio país para como ambientar mucho mejor dónde están ellos. Y es ese ruido constante de por sí. Algo que me choca es las peleas a alto volumen, porque yo odio las discusiones a alto volumen. Me parece terrible uno como que cuando está discutiendo a ver cuál de los dos grita más. Pero creo que es algo que debe como amortizar el oído y que uno se acostumbra a tener un poco cuando va viendo producciones de todos los países, al volumen alto y casi de discusión constante de Hong Kong, Taiwán, de China, al sonido como melodioso y más suavecito de Japón, a lo cantadito de Corea, a lo gutural de Tailandia, a las muchas tipos de lenguas de India. Entonces creo que también eso choca un poco para nosotros, es esas discusiones a todo volumen. Y lo que yo me preguntaba es cómo ningún vecino va y le reclama que a las 3:30 de la mañana estén discutiendo. Y lo asumo es porque todos los vecinos están dentro de la misma línea. Yo digo que es que todo el mundo está viviendo una vida tan dura y tan chocante y de discusión y que todo el tiempo se gritan, se llaman al teléfono a gritos, todos son gritos, que es parte del día a día de quienes viven en esa comunidad, los gritos. Mm. Es que realmente es esa idea de decadencia y de vivir en una espiral de la que es muy difícil salir. Ese edificio en el que ellos viven es un edificio miserable, ruinoso, y las familias que hay ahí no tienen esperanza ninguna. Ese comportamiento se normaliza. La idea, yo estaba viéndolos trabajar y la idea de que se empujasen, simplemente se empujasen los dos trabajadores intentando hacer que los turistas entrasen o cogiesen su folleto, o en el restaurante cuando el jefe les chillaba continuamente por una llamada de teléfono cuando el otro le contestaba mal. Es que es todo, es que no hay un gesto amable. Cuando tú vives una vida en la que todos son gritos, todos son reproches, todo es dolor, al final eso se acumula en el alma, ¿no? Eso como que al final te sobrepasa y te conviertas en el monstruo que puedes no querer ser, pero que al final para sobrevivir en ese ambiente tienes que igualarte a él. Es cuestión de esa supervivencia, ¿no? Aparte ya de, como tú bien dices, lo bien que se desarrolla el presentar esas naciones, esos distintos lugares. Fíjate la magnificencia que hay en las cataratas y la miseria que hay en la ciudad. Hay un momento en el que la cámara se vuelve genial y es el mundo al revés. Pero el mundo al revés es exactamente igual que el mundo en el que vivimos. No cambia para nada. Y por mucha diferencia horaria que haya entre Argentina y Hong Kong o cualquier otro punto del planeta, la miseria es la miseria. Tú, si eres miserable aquí y la Conchinchina. Eso es independiente porque no puedes desarraigar eso solo con hacer así y teletransportarte a otro sitio. Y lo vemos en estos personajes, intentan huir de sus problemas hacia un lugar totalmente lejano y sus problemas se mantienen. Se separan y sus problemas siguen. Es decir, que eso es algo que de lo que se huye, no de lo que se trabaja, ¿no? Esta película para mí es una película de huida constante.
huida constante pero arrastrando a alguien contigo. Es como muy extraño. Es como voy hacia adelante porque están continuamente huyendo, pero están arrastrando a todo aquel que está a su alrededor, que es realmente el uno y el otro, porque no se abren a mucho más. Sí, de todos modos, y si logran abrirse, son de pronto el personaje de Tony hacia el otro cocinero, en algunos pocos diálogos, en alguna parte de la película. Y el personaje de Leslie no lo vemos abrirse, lo vemos como si tuviese, o nos dan a entender como que tiene muchos amantes, pero es más para desfogar una ira o desfogar de pronto un deseo físico, un deseo carnal, más no porque logre conexión con alguna u otra persona. Y también obviamente para sobrevivir. Si el uno sobrevive siendo el portero de un bar, siendo el cocinero, siendo el que mata en un frigorífico, en un rastro, pues el otro sobrevive entregando su cuerpo. Entonces también vemos esa dualidad de cómo cada quien maneja su estilo de vida, de cómo el personaje de Leslie después aparece continuamente golpeado. Es como esa vida miserable en la que tratas la vida es a golpes y ya pues como que te resignas y todo va a ser así, en contrapelea y en contraposición todo el tiempo. Yo leía una entrevista con Tony León que me pareció muy chévere porque él fue un chico que creció en la pobreza, creció con su hermana y su mamá porque su padre los abandonó como cuando él tenía más o menos 8 años, y eso lo hizo volverse muy introvertido porque obviamente cuando los compañeros en la escuela hablaban de padre, madre, trabajos y demás, pues a él le tocaba quedarse callado porque le daba pena contar cómo era su familia. Y veía cómo su mamá luchaba constantemente por sacarlo a él y a su hermana adelante, como incluso luchó muchísimo económicamente para colocarlo en un colegio privado, pero pues sí daba para una mensualidad, no da para tres, y le tocó retirarse. Y él decía que el volverse introvertido y callado y ensimismado lo continuó de adulto. Él no es muy de abrirse y hablar mucho de sus cosas o de sus sentimientos, pero cuando entra en escena es cuando desfoga todo eso. Entonces cuando está botando las cosas o está gritando o está llorando o está riendo, a veces ni siquiera él mismo sabe si es su personaje o es una parte de él que necesita salir. Entonces es cuando el personaje vive a través, no, más bien cuando el actor vive a través del personaje y puede también sacar mucho de lo que es. Y creo que Leslie también me daba la impresión que lo interpretaba con este personaje, cómo él asumir su sexualidad, cómo asumir de pronto las carencias, las falencias, cómo asumir los señalamientos o cómo asumir las rupturas. Creo que de todos modos cualquier actor, como cualquier ser humano, lleva a su trabajo lo que está viviendo o lo que ha vivido. Sí, el bagaje está ahí. La mochila siempre la llevas, independientemente de lo que trabajes. Es imposible no llevar la mochila puesta. Esa mochila que es el pasar de los años y de las experiencias, por mucho que uno quiera al final, pues rebosa por algún sitio o acaba saliendo, y más cuando te tienes que exponer emocionalmente de forma tan brutal como se hace en esta película. Es que esto no es me subo y en esta película soy el chofer de un trenecito que va por la ciudad y ya, ese es mi rol. No, aquí estás abriéndote a unas grabaciones de relaciones sexuales muy íntimas, muy bruscas además, muy naturales y culturales a un mismo tiempo. No sé si me explico, es como que todo es brusco, no es forzado en ningún caso, pero sí brusco, voy a dejar, es un tosco, hay una rudez continua, ¿no? Es como no saber, exactamente, Yuki Visceral, es como no saber eh, aceptar la amabilidad del cuerpo de otra persona o el cariño, el calor, sino simplemente, ¿no? Esa intensidad, esa emoción, por tóxica que sea, por negativa que sea, porque al final se proyectan el uno en el otro, y lo que tú decías, se alimentaba el fuego. Para nada el fuego se apagaba, no era crear llama, era echar gasolina en un sitio en el que no iba a parar de arder jamás. Eso está toda la película. Son unos minutos intensísimos. Todos, da igual, empiezas con un blanco y negro, te pasas a unos verdes increíbles, a unos rojos más llamativos aún, luego es una escala de un verdoso como muy sucio, pasa por tanto, y ese blanco luego, como decíamos, ¿no? Esa luz en esa cancha que es el estar en la calle, es tremendo. O sea, es que otra persona te hace esto y dices, ¿qué mierda estoy viendo? ¿No? Te cagas con la cara de decir,
¿qué está pasando? ¿Por qué me está cambiando la cámara de color? O sea, ¿por qué la fotografía ahora es totalmente distinta? ¿Por qué? Pero aquí no te lo planteas, porque tampoco tienes tiempo para planteártelo. La historia no te permite gestionar visualmente el cambio de color. El cambio de color pasa, no forzado, pasa junto con los personajes. Están ocurriendo tantas cosas tan bruscas, tan tremendas, que a veces está en blanco y negro, a veces está en un verde a lo Hulk, y otras veces hay luz. Y dices tú, ¿cómo puede ser posible que la vida sea así? Pero es que la vida es toda esa cantidad de colores. A mí uno de los escenarios que más me ha gustado, bueno, el apartamento me parece magistral. Esos son 4 metros cuadrados bien utilizados, si es que lo hay. Magistral en todos los detalles, porque es que desde la lámpara con la catarata del Iguazú hasta la lámpara de techo, ese sofá, ese colchón, que tú dices, ¿de dónde leche han sacado el colchón? Cuando esa criaturica levanta el colchón y dices tú, vuelve a bajarlo, bájalo de nuevo. O piensas, con esa manta no me taparía yo ni por todo el oro de Moscú. Y luego suben a la azotea y no sabes qué es peor. Y en cambio luego te encuentras con una escena, unos planos totalmente abiertos de esa gran ciudad en construcción con una obra, o como hemos dicho antes, ¿no? Con esas luces de neón en ese centro neurálgico en el que todo es color de rosa en comparación con... Es así todo el rato. Entonces, eso más la banda sonora que tú decías, tú como latina, claro, pero es que a mí me pasaba igual, es que había momentos en el que estaba en la tele puesta una canción española súper pegadiza y tú, así, sin querer, así, todo el ratillo, y claro, y es miserable, pero la música es tan feliz, te invita a la calidez, te invita a bailar, y dices, pero si es que lo que estoy viendo esto no es para bailar, si esto es para llamar a la policía. Es esa montaña rusa en la que lo pone a uno el director. Creo que lo que más me gusta de la filmografía de él es el uso de los colores, porque siempre se ha caracterizado por eso, los rojos intensos, los verdes como intenso, pero al mismo tiempo es como apagado. 2046, Chukin Express y Moon for Love, todos tienen como ese tipo de colores, pero también hay escenas de mucha luz. Por ejemplo, acá en la película cuando está Tony sobre como una especie de balsa en un puerto, vemos como los barcos de puerto y él está tirado en la balsa y la música acompaña esa melancolía tremenda, entonces se ve muy bien el cielo y el agua, no tenemos colores intensos, pero sí tenemos ese aire y la melancolía. Para mí es como un llamado a la melancolía tremenda que tiene el personaje, a esa soledad y a ese abandono que está sintiendo. Entonces me gusta que son relativamente pocos los diálogos que hay, o no son los diálogos más profundos, sino son como esas peleas que puede tener cualquier pareja, pero ahí ya vemos la discordancia, pero es como en las miradas, en los gestos, lo que transmite, la música transmite también mucho de esa melancolía y de esa soledad. Y a mí el cuarto me parecía una locura porque las paredes muy sobrecargadas, al ojo muy sobrecargado, entonces la pared mucho decorado, los colores tan intensos de las cobijas con las que se tapaban, ese rojo, era como todo muy demasiado lleno de color. Y bueno, ya cuando se trasteaban a la cocina, todo compartido, como que la loza, yo me preguntaba, era como que la loza es para todo el mundo, que la dejaban y la cogían ahí. Son cosas que la gente aprende a sobrevivir con eso, sobre todo cuando alguna vez había escuchado diferentes tipos de estudiantes de intercambio, que de pronto cuando tú has estado en tu casa siempre con la comodidad de tus cosas y que todo es muy para ti, el entrar a compartir con desconocidos es un choque tremendo, no importa la persona de qué país sea, la otra persona con la que comparte. Ya el hecho de compartir con un desconocido es tremendo, y eso me llamaba ahí mucho la atención, cómo es el proceso de adaptación de un ser humano que viene de una cultura asiática tan diferente a la latina, pero tiene que amoldarse para sobrevivir. Y así mismo los latinos cuando nos trasladamos para Asia. Es que al final se hace mucho también el juego, y el director está continuamente recordando lo lejos que está cada una de las naciones que se representa. Son esas antípodas, ¿no? Eso es cómo estoy en un lado o en otro del mundo, cómo visualmente los comportamientos, cómo son totalmente distintos lo uno y lo otro. Pero lo que decíamos es, el mundo puede ser muy distinto, pero tú como entidad, como humano, te mueves con todo lo que tú eres
a un lugar nuevo. Puedes modificar tu forma de vivir, puedes tener que cambiar tu comportamiento, pero eso no significa que tu vida vaya a cambiar de la mañana a la noche, que tú vayas a cambiar. Tu vida puede cambiar, pero tú no. Y lo que tú tienes, si no lo trabajas adecuadamente, va a seguir ahí. Y va a venir a volver de nuevo, ¿no? Porque esa reiteración que hay en el guión de volvamos a empezar. Pero vamos a ver, criatura mía, ¿qué vas a empezar tú? Si no estás para empezar nada. Termina primero lo que tienes y ahora empiezas, pero empiezas tú, mirándote para adentro, un poquito de introspección, un poquito de mirarse en el espejo y de decir, necesito solucionar mis problemas para poder tener una relación sana con alguien, pero no, estas criaturas no se miraban en el espejo. Estas criaturas se miraban el uno al otro y se encontraban a sí mismos reflejados. Y era es lo que genera esa dinámica que te atrapa por completo y que te absorbe la vida. Es que esta película te absorbe la vida porque te tiene diciendo, esto es imposible que sobrevivan a esto. Es imposible sobrevivir a esto. Y es que lo único es o rompes con ello o mueres. Esa es la idea que tú tienes cuando estás viendo la película, es la de un suicidio. Es la de estos personajes no van a terminar bien. Juntos no, desde luego. Hay un dicho que es, nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces, claro, nosotros lo estamos viendo desde afuera como espectadores de decir, pero por favor, tienen que separarse porque es que juntos no van a llegar a nada bueno, esto no es sano para nadie, ni para ellos como personas, ni para los demás que los rodean, ni en Argentina, ni en Hong Kong, ni en ningún lado. Pero cuando se está metido dentro de un vórtice así de situaciones, la persona no razona, la persona simplemente como que se deja llevar, y creo que eso es lo que también muestra la película y también le provee a uno como espectadores dejarse llevar por la historia, de cómo es más dejarse llevar por los recuerdos del pasado y los sentimientos presentes y el deseo de un cambio, que por el presente y el posible futuro negro, hasta más no poder de lo que vendrá, pues por cómo son las situaciones y por cómo son las personas. Entonces es eso de tratar de ser como introspectivo en cuanto a analizar un poco cómo es cada uno, lo que provee cada uno, pero también lo que quita cada uno, porque como anotabas antes, el personaje de Tony al inicio para nosotros es la víctima y el que más sufre porque llega al otro y le pone la vida patas arriba. Pero si lo hubiese dejado ir cuando él se quiso ir, pues se habría ahorrado como que un poquito de problemas, pero al guardársele el pasaporte, obviamente entra a jugar con la rabia y con el orgullo que tiene cualquier persona, ¿no? De no dejarse abatir tampoco. Pues creo que es como un juego de poderes, de no me voy a dejar achicar y yo no voy a ser el que pierda. Si se va, el que se va a perder es el otro, yo no voy a ser el que pierda. Y en ese juego es donde la persona pierde. Y por eso me gustaba esta película, porque por ejemplo el martes hablábamos de Ixen y resaltábamos esa escena de intimidad tan bonita, tan tierna, tan bien llevada, tan respetuosa, ese después, ese al otro día, ese cómo continuamos, y acá es todo lo contrario, es esa fuerza, es como siempre querer imponerse sobre el otro, ¿no? Sí. En lo sentimental, en lo físico, en lo decisivo, de querer imponer las ideas, y es eso. Entonces por eso yo anotaba la necesidad que tengo como espectadora de poder ver dramas BL, pero con adultos, donde sus emociones, sus vivencias, su madurez, su desarrollo en la vida les provea de otro tipo de situaciones, porque siempre vemos como chicos muy jóvenes que están empezando, pues obviamente van a tener diferencias, pero la pelea es de 1 o 2 días y ya después como que todo se pone arcoíris y se soluciona. Pero aquí cuando la vida ya ha tenido un recorrido amplio, eso es lo que me falta, que se arriesguen los guionistas y los productores o las cadenas. De pronto yo creo que los guionistas tienen las ideas, pero no tienen mucho respaldo de mostrar ya una relación de pareja más abierta en un drama, con más tiempo y de hombres adultos, maduros. Claro, es difícil. Tú decías, hay una ausencia de guión. Esa es la realidad. Hay una ausencia de guión bastante importante, pero de guión... una ausencia de guión narrado, ¿no? Por así decirlo, de diálogo, porque luego todo lo demás está espectacular, está medido. Hay películas que no necesitan ser habladas y esta película es una de ellas, porque las acciones que llevan a cabo, la gestualidad de los personajes, sus silencios y sus gestos dicen mucho más de lo que podrían expresar con palabras, porque además es que son personajes que no están preparados emocionalmente para poner en palabras lo que sienten.
No son capaces. Si fuesen capaces no tendrían los problemas que tienen. Entonces, ese estar dentro de tu cuerpo y no saber gestionar, no saber sacar fuera, exponerlo y transmitir lo que sienten, es lo que les hace ser tan destructivos. Porque no saben gestionarlo de otra forma. Entonces, eso se complementa aquí a la perfección con una fotografía que es un espectáculo. O sea, la dirección de vestuario, de localizaciones, pero es que la fotografía es increíble. Yo hoy me he dado cuenta, yo no lo sabía. Yo, My Blueberry Nights, la vi hace eones y me encantó. Porque me pareció un choque visual espectacular, aparte de que tiene un repartazo, porque a mí Rachel Weisz y Natalie Portman me encanta. Entonces dices, tío, estas mujeres se les está extrayendo mucho más, ¿no? de lo que normalmente les vemos en el cine, ¿no? Al que nos tienen acostumbrados, quizá más americanizado, ¿no? Pero es que si te fijas, este mismo señor que ha hecho la fotografía, que se llama, a ver si me acuerdo del nombre, lo tengo apuntado por algún sitio, Darius Khondji, apellido Lloyd. sí, Khondji, que es un señor que es iraní y francés a la vez, es el mismo señor de Seven y el mismo señor de Delicatessen. Entonces, aparte de ese mismo señor, ¿no? que veíamos en My Blueberry Nights, entonces tienes a un señor que te has buscado espectacular para My Blueberry Nights, que ha hecho películas totalmente distintas, y entonces te das cuenta de que ese trabajo es posible. Este señor concretamente hizo esas 3 películas, pero ahora, si nos vamos a Happy Together, nos tenemos que ir y hablar de Christopher Doyle. Y este señor es australiano y tú dices, ¿cómo puede un director expandir tanto? ¿Cómo puedes trabajar con gente de tan distintos sitios, ¿no? ¿Cómo puedes encontrar ese compañero perfecto que entienda lo que tú necesitas? Porque si hay ese color en 2 directores de fotografía totalmente distintos, que por eso traía a colación My Blueberry Nights, porque tenía un color muy llamativo y yo eso lo tenía en la cabeza todavía después de muchísimos años. Y ahora te vienes aquí, ves Happy Together, tiene un color increíble, pero es otro artista distinto, es decir, otro director de fotografía distinto. Entonces, tú como director has tenido que, ha tenido que decir, quiero esto, y ha tenido que ir a buscar a alguien que sea capaz, ¿no? de darle ese tipo de creación, de iluminación, de localización y de saber aprovechar hasta el reflejo más sutil. Porque hay una escena que yo tengo que decir que me flipa, que es cuando se reencuentran, que él está tumbado en la cama y se ve, a él lo ves a través del espejo, porque la cámara mira fijamente al que está bebiendo con la botella, a nuestro protagonista, que llega porque el otro lo llama y tú lo estás viendo reflejado. Lo estás viendo por 2 veces, pero su rostro lo ves reflejado en el espejo. Esos son unos juegos. Ahí está en blanco y negro de nuevo la imagen, es espectacular. Es que, ya te digo, que yo estaba diciendo, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué actúan tan bien que los odio tanto? Sí, porque es así, porque la incomodidad que yo he sentido continuamente durante todo el visionado no era ya incomodidad, era rabia. Era decir, por favor, ya basta. Es que si lo estuviese delante, es que no sé qué haría. No sé si me iría o si le pegaría un palo a cada uno. Es que estoy en ese momento en el que no sé muy bien. Sí, yo creo que es más eso, más rabia por la situación que estás viendo, ¿no? No porque estés diciendo, pero por favor, no me estoy creyendo esto, o qué película tan sosa, o están sobreactuados, sino por el contrario, es casi como si estuvieses abriendo la puerta del cuarto y fueses testigo, la vecina chismosa que está viendo la pelea de los otros vecinos, porque gritan tan duro que te despertaron y es imposible no darse cuenta de lo que está sucediendo y sabes de antemano lo que ha pasado y es como quisiera separarlos y decirles, ay, váyase cada quien por su lado y ya dejen de amargarse la vida y amargarnos a todos los demás que estamos alrededor y entiendan de una vez que no son buenos el uno para el otro. El hecho de, pueden ser buenos seres humanos de forma individual, pero no son buenos el uno para el otro. Y eso también hay que entenderlo durante la película y tienen que entender los personajes lo valiosos que son, no importa el punto miserable de su vida en el que estén, pero son personas valiosas para sí mismos y pueden ser muy valiosas para otros. Y es la necesidad que tienen
de apartarse, el uso de cámaras, de juegos, yo creo que es como uno va descubriendo los tipos de directores y se enamora de la forma de presentar sus películas. Por ejemplo, para mí Tim Burton tiene un trabajo maravilloso y cuando trabaja con Johnny Depp ni se hablan porque ya se conocen perfectamente y el juego de cámara, la luz o la oscuridad, más los personajes, más la música, todo para mí es perfecto y cuando va uno encontrando esos otros directores que obviamente sus recursos son utilizados en más de una producción porque les gusta y son como esa firma que tienen, vas encontrando lo maravilloso en eso. Entonces acá ese juego de colores que de pronto para algunos puede resultar muy oscuro, muy agotador visualmente, para mí me resulta fascinante. Muy Y atractivo. este cambio de color Sí. a blanco y negro, a color, de blanco y negro a color. Y el juego siempre con el estar presente con el de las cataratas, el viaje de las cataratas, la fuerza de las cataratas, Sí. el no dejar inconcluso eso. Creo que ese temita de las cataratas a lo largo de toda la película y cómo abre y cómo cierra la película con eso, también me gusta para entender un poco la necesidad de los personajes de abrir de una forma, pero también cerrar de otra los ciclos. Aquí había. Me he acordado de ti, estaba viendo la película y me he acordado de ti y de tu rey. Porque hay una escena en la que el prota está como echado y es la misma sensación que da la escena de Living Hugh cuando está Ujú. en el mar, cuando está apoyado sobre el barco, ¿no? Cuando tiene ese momento de reflexión, porque hay momentos de reflexión de los personajes. Entonces que es fascinante ver cómo hay un momento de reflexión tremendo y, y aún así no lo ven. Es esa que tú estás pensando y sigues sin poder gestionar, a pesar de lo mucho que reflexiona. Yo sé que hay un intento de cambio, que de hecho se marcha, pero lo que sigue narrando es de una maldad. No es una maldad, es egoísmo. Hay mucho egoísmo en cada una de las personas. Por eso es tan humana la película. Es tan real que da rabia lo real que es. Entonces, el hecho de que se introduzca la grandeza, ¿no?, de las cataratas, ese faro ingente en mitad de la nada, esa paz que hay y el contraste que se genera con, por ejemplo, la taberna Los Tres Amigos, cuando están bebiendo cerveza y fumando. Y esa la vida pasa, es un choque tremendo, porque es que es una vida no sin futuro, pero sí sin saber qué esperar de ella. O sea, es muy triste no saber qué desearle a la vida. Es increíble, pero a estos personajes les pasa. Entonces, claro, eso a mí me desespera. A mí me desespera muchísimo. Yo no saber qué quieres de la vida, no ya qué quieres de la vida, es pedirle más a la vida, porque llega un momento en el que están en el mismo bucle que no le piden nada más a la vida. Viven ahí continuamente. Es tremendo. Es que me encanta la película, ya te digo, es que me ha encantado, pero no la volvería a ver. Es que es de esas cosas que dices, es que es impresionante, es que estoy indignadísima. Y el personaje de Shang Shen que también complementa eso, él Sí. tampoco sabe qué hacer con su vida, ¿no? Como que sabe que siempre puede volver a su hogar y que su familia sabe que él es así, que él necesita como andar por el mundo hasta que llegue el punto de descubrirse. Y a mí me encantaba cómo veníamos de ese ruido constante de Tony y Leslie peleando y botando cosas y gritándose y el ruido de la cocina y el que Leslie o estuviesen pegados todo el tiempo al teléfono preguntándose cosas, o sea, como que uno no dejaba trabajar al otro. Y después pasamos un tanto al silencio de Shang Shen cuando él dice, por una enfermedad que tuve de chico, yo soy más de escuchar que de ver. Entonces, valoro más lo que me provee el oído que lo que me provee la vista. Incluso cuando le decía, no me gustan tanto las fotos, prefiero las grabaciones, prefiero las voces, y ya después se le había perdido un poco la grabación y lo que había dicho Tony, porque en ese momento en que Sean se despide de Tony y le está pidiendo como unas palabras de despedida y lo deja solo para que diga lo que quiera y Tony se rompe y nos quedamos sin saber qué tanto es lo que Tony le hubiese podido compartir a Sean porque la cinta se pierde y es como nos quedamos eso como espectadores sin saber ay, qué hubiese dicho de él, de la relación, de su familia, que entonces a mí me gusta cómo meten ese personaje de Shen y logra Está como, muy bien. no un equilibrio para la pareja, pero sí de pronto un punto como de diferencia para Tony, Es un punto de fuga, pero de tranquilidad es un punto o de de fuga, fuga. es un punto de fuga, pero fíjate que es un punto de fuga, yo creo, más para el espectador
que para los personajes, porque el personaje entiende y descubre que hay algo más allá, es consciente de ello, pero aún así reitera su comportamiento, ¿no? Pero es que de verdad que yo decía, a este hombre o lo meten aquí o yo mato al que sea aquí ahora mismo. Y ya, claro, porque al menos lo introducen y te deja respirar, te deja pensar que hay una posibilidad. Y me encanta la forma delicada en la que se despiden, se abrazan y él se da cuenta de que va a echarlo mucho de menos. De que Ujú. no era consciente de lo que del oasis, ¿no? Como nos dice Yuki, del oasis que tenía en su vida y no se había dado cuenta. Pero una relación que se va forjando poco a poco cuando le ofrece la comida. Pero este chico que tanto escucha, lo escucha hablar por teléfono y dice, ay, tiene una voz que suena a enamorado. Y luego triste. Y es como que esa apatía se transmite en la voz. Eso te permite a ti también salir de la vorágine que es ellos. Porque si no es que como espectador estás hundido en la miseria continua. Y estás en tensión todo el rato porque no sabes por dónde van a venir los chillidos, no sabes por dónde van a venir los golpes, no entiendes el comportamiento que tiene el uno con el otro, que se supone que es de amor, pero realmente no, es de violencia continuada. Y claro, yo es que lo pienso y digo, madre mía, la película tiene un montón de años, pero es que esto, a día de hoy, ¿cuánta gente, cuánto director se puede permitir gestionar esto a día de hoy? Ninguno, Con todo lo que ahora, nadie. digamos, lo satanizan y controvierten y esta sociedad de Sí. cristal que no presente lo que es la realidad, porque Mm, mucha gente ahora en el mundo está viviendo ese tipo de relación. sí. Que no lo diga por vergüenza, por miedo o por no quedarse solo es otra cosa, pero hay muchísimos Mm, hombres y mujeres afuera que están viviendo esta toxicidad, porque así lo decíamos fuera de cámara. Yo mm, hablaba de la toxicidad en el momento en que desarrollamos It's okay, no be okay, de cómo una chica le dice a su novio es que no puede ir a estudiar fuera de la casa, tiene que estudiar acá, y a mí me parece brutal coartarme la libertad. Pero acá también está toxicidad a otro nivel de los gritos, de pronto ya las cosas físicas, mm, porque no se permite que el cine ahora se haga más así. La sociedad de cristal no nos está permitiendo expresar las emociones y las relaciones como son, porque no es nada inventado. Puede que obviamente el director, el guionista se acompañe de una u otra cosa para darle más emotividad, para darle como más sabor al caldo, pero en el fondo estamos desarrollando a los seres humanos y si en series, en producción, hasta en los dibujos animados, o sea, de verdad que ya se está bloqueando todo, todo con lo que crecimos nosotros y pues hasta el momento vamos bien, crecimos bien, todavía mm. no hacemos enloquecientes, pero ya el que se controvierte, el que se le ponga tanta como tapujo a todo y tanta curita a todo, no, a veces hay que dejar que las costras, o sea, que se ven heridas y que las costras salgan. Por ahí había un libro coreano para niños que decía, la costra es la curita natural, para enseñarles a los niños que la costra es buena, hace que tu piel se recupere, no es mala. Entonces también se necesita que la gente entienda eso, hay que mostrar ciertas cosas en las Sí, películas porque nos estamos yendo al otro lado claro. con el tachar todo. El problema es que no queremos trabajar. No queremos trabajar nada. Es decir, tú puedes ver esta película y podemos hacer lo que estamos haciendo aquí ahora. Ser conscientes de que los comportamientos que se están dando son los que son. Y son negativos y son tóxicos. Y se puede sacar o se puede intentar empatizar o dilucidar por qué esos comportamientos, de dónde vienen arrastrados, por qué se reiteran, porque hay personajes que no, que salen de ese foco de oscuridad y de miseria y son capaces de salir, o que hay personas que cruzan tu vida y que la mejoran y otras que sencillamente hay que dejarlas apartadas porque no aportan en positivo. Entonces, claro, ese trabajo hay que hacerlo visualmente. Esto es como cuando veías a Heidi y tú decías, o Marco, y te pegaba una panza de llorar y decías, pues, ¿qué está pasando? No entiendo qué está pasando en algunas ocasiones, pues está pasando la vida. Porque hay momentos malos y hay momentos buenos, pero tienes que aprender a gestionarlos, ¿no? Es como que tú es que ya no hay dibujos con mensaje, no hay películas con mensaje, ¿por qué tenemos que chuparnos algo que no dice nada? Por el simple hecho de que somos borregos, que estamos cansados y que llegamos al final del día. Y me parece genial que un día quieras reír y que quieras llorar y que no quieras pensar en nada. Pero tiene que estar ahí detrás ese trabajo para que el día que
no estés tan cansado o que tengas ganas de decir quiero ver más allá de, puedas hacerlo. Porque se puede no son incompatibles esas dos líneas de trabajo. Entonces, claro, esta película a día de hoy sería muy difícil de gestionar socialmente, por lo que tú dices. Entonces, ¿envejece bien esta película? Envejece genial, porque seguimos exactamente igual. Estos comportamientos siguen siendo humanos y son pautas naturales diarias de muchísima gente. Eso no hace, ni lo hace estar bien, ni lo normaliza. Porque esto no se puede normalizar. Una situación así no debería de normalizarse nunca. Pero al menos se muestra y se habla de ello y estos actores se exponen y hay una banda sonora asociada a que ciertos parámetros, ¿no? Porque tú estás escuchando el Happy Together y dices, ¿pero qué demonios me estás contando? ¿Qué Happy Together ni que leche? Aquí de Happy Together nada. Todo el mundo fuera y cada uno por su lado. Venga, cada uno a su casa. Porque... Sí, esa contradicción, como que sí. El título es como si te llamaran para engañarte, Sí. para mostrarte, y al final no es en forma de afirmación, sino es en forma de pregunta, lo que le queda al espectador. Tú entras a ver la película con la afirmación, Happy Together, pero sales de la película con la interrogación, Happy Together. No. Claro. La verdad no. Es obviamente... Entonces, ese cuestionamiento es lo bueno del cine y de las producciones, que te cuestionen como espectador. Así sea que estés viendo algo de ciencia ficción, pero que te cuestionen sobre la naturaleza humana, sobre hasta qué punto podemos colonizar, hasta qué punto vamos a hundir al otro para salvarlo, que todo sea un cuestionamiento constante, ¿no? Que como dices, no seamos borregos al matadero, que nos dejamos llevar siempre lo mismo. Hay que cuestionarse, y los directores creo que tienen esa responsabilidad también un poco, porque al fin y al cabo son los que están llevando, o los que tienen el poder de llevar las historias a la gran pantalla. Es que hay ocasiones en que tú puedes tener la billetera en la mano y decir, bueno, tengo hoy dinero para ir al cine, y te planteas frente al periódico o las páginas de las diferentes empresas que traen las películas y nada te llama. Te dices como que, no, busquemos una de las que ya hemos visto, una de las largas listas que tenemos hechas, y vemos algo diferente, porque en definitiva en pantalla grande como que... A ver, se puede ser yo. Yo estaba viendo Fast and Furious y salí la mujer más feliz del mundo el otro día del cine. O sea, estaba la felicidad y luego yo. O sea, era algo maravilloso. Y eres capaz de disfrutar y se puede ser capaz de disfrutar. Y eso de los guilty pleasures lo odio. Porque no es así. Te puede gustar lo que te tenga que gustar, te puede apetecer lo que te tenga que apetecer, y eso no significa ni que seas mejor o peor cinéfilo. Que esta película te guste o no te guste es totalmente tonto. Igual que si te gusta Fast and Furious o no, me refiero, no eres mejor persona, no eres mejor crítico de cine, y es que a nadie le importa una leche si te ha gustado o no. Realmente, igual que nos pasa a nosotros, pues mira, yo no la volvería a ver porque he pasado un mal rato. Me parece un peliculón, sí, pero no la volvería a ver. Ahora ponme Fast and Furious, que ya estoy sentada. Dale al play 7 veces seguidas, que ya estoy sentada. Y no pasa nada, claro, es que realmente tenemos que intentar sacudirnos eso, porque si nos sacudimos ese miedo, disfrutamos del cine de verdad. Porque disfrutas del cine de Hong Kong, disfrutas del cine americano, disfrutas del cine español, disfrutas de cualquier cosa que te plantees, si eres capaz de verlo con una mirada abierta también. Para mí es muy importante sacar algo en positivo de lo que estoy viendo. Entonces, ¿qué me ha gustado de esta película? Todo menos lo tóxicos que son. Pero ¿por qué ese comportamiento sencillamente no me gusta en un humano? Porque creo que es verdaderamente triste. Entonces, claro, me resulta es algo que repudio naturalmente. Yo creo que como todos los que se acercan a la película y entienden que eso no es positivo. Entonces, claro, pero todo lo demás es fascinante. Y soy consciente de que es necesario tener este tipo de representación en pantalla. Y me da pena, pero es una realidad. Y luego sé que Fast and Furious no es real y yo me emociono y digo, ole, que han saltado con otro coche, que han reventado 700 coches en esta película, no pasa nada, aquí todos vivos. Entonces, claro. Sí, hay cosas de las que necesitamos como no pensar, sino disfrutar, ponerse una película y de disfrutar, no. Hay unas para analizar, hay unas que te concentran mucho, las analizas, otras producciones, series que son solamente de disfrutar, y ya va como en el gusto, sí. Yo soy mala, por ejemplo, para las películas como de ese tipo de acción. No, pero a mí póngame una película hongkonesa de pandillas
y ahí me tienen en primera pantalla repitiéndomela 20 veces. Claro. Yo soy Vale, súper fan Fast and Furious. Desde el primer día no me he perdido ni un estreno. O sea, es estrenarse e ir al cine. Me encanta ir al cine. La disfruto como una niña chica. Disfruto la banda sonora. Lo disfruto todo. Todo. La historia. El que lleven 10 películas y me da igual. ¿Qué quieres hacer? 700 que venimos aquí a ver. Que os morís de viejos. Nos morimos todos de viejos viendo. Sin ningún problema. Que ya se ha hecho todo. Y entonces, claro, eso es disfrutar del cine. Y me encanta que ese tipo de sagas existan. Y luego exista este cine, ¿no? De autor con esos rasgos tan marcados, porque la saga Fast and Furious tiene X cosas que te pueden encantar. Que es por lo mismo que a otra gente las odia y que les parecen muy burdas y muy tontas y muy mamarrachas y para nada cine. A mí me parece que el cine se hizo para explotar coches. Pues mira, sí, perfecto. Me encanta que se haya avanzado tanto como para eso. Porque lo estoy viendo como si fuese verdad. En otro momento no lo podría haber disfrutado. Pero luego tener este tipo de direcciones que sabes que tiene un color especial, que tiene una forma de grabar distinta, que te permite abrirte a otras culturas, abrirte a otras realidades sociales. Eso es maravilloso y para eso vemos cine realmente. Entonces, claro, entre la de calidad de arena que llevan estos últimos 2 días, que ha sido ver Fast and Furious 10 y ver Happy Together, ahí está lo bonito del cine y el no cerrarse puertas. y el ver producciones de todos los países y el ver producciones de todas las épocas, esas películas preciosas de Japón de los años 50, de directores como Yasuhiro Ozu, que son lo más tranquilo y tradicional, que es como abrir la puerta de la casa de los vecinos y ver cómo va la vida, así de normal. No es de grandes historias, con grandes dramas, con que pasen muchas cosas, es tan normal como que la señorita de la casa necesita casarse y tienen que buscar al esposo, pero ella no se quiere casar. Y se va desarrollando la vida así, 1, 2, 3 meses, hasta cuando ya miramos cómo se desenvuelve, es esa normalidad. Pero hay que buscar como de todo, no quedarnos en unos o en otros solamente y va uno encontrando lo que le gusta. Este director me llama más la atención, este no tanto por los recursos, y a mí eso de que esto es cine y esto no es cine, me parece una presunción muy subjetiva, Muy subjetiva. porque pues para gusto los colores, entonces es muy complicado. Como por ejemplo los debates que se presentan en el cine de terror. Para algunos el mejor cine de terror es lo que estás haciendo últimamente con cosas como Midsommar o Get Out o Us, que a mí la verdad pues no me llevan. Yo soy más como de los 70s, 80s, 90s, que otros no consideran cine de terror, sino como que lo primero que se hizo y la verdad no tenía contenido. Yo disfruto, yo trato de encontrar esos elementos de los 70s, 80s que me fascinan y trato de ver como qué me están aportando los directores de ahora. Que no me guste su visión o que con Midsommar, por ejemplo, me tocó ir a leer como 800.000 tratados para tratar de entender lo que quería presentarme el director, eso fue otra cosa. Pero de decir esto es malo, esto es bueno, no, pues simplemente a mí no me llegó o no me gustó, no voy como con la visión de ese director, pero sí me gusta mucho la de este. Y así. Pues hemos mencionado, ya concretamente volviendo a este director, My Blueberry Nights y Happy Together. He visto que había otra como histórica, bastante reciente, de Grandmaster, ¿puede ser? Ay, sí, maravillosa. Que, También con Tony Leung. que te quería preguntar a ver qué tal estaba, porque quería que me recomendases alguna más. Filmin tiene un montón cargadas en su catálogo. Uy. Entonces pensé, la verdad que de Grandmaster es como que la vi y era de mi tipo de película, ¿no? Es que sé que la voy a disfrutar por el tipo de película que es. Pero quería preguntarte, porque mm, creo que Russer me comentó Junkin Express, también que le gusta mucho Chungking a ella. Express. Y Chungking Express son 3 o 4 historias y a mí la verdad, la historia en la que está el protagonista o la protagonista Tony Leung es mi favorita y creo que es como mi momento favorito o mi película favorita de este director. Me gusta mucho además la música que utiliza, pero In Mood for Love, que también Ujú. es con Tony Leung y que creo que es Maggie Cheung, si mal no recuerdo, es fascinante, más porque se ambienta como en esa China de los años 30, 40 de pronto, donde dos personas como vecinos se encuentran en la vida sabiendo que sus respectivas parejas los están engañando y cómo ellos también necesitan una salida a ese engaño, es una preciosidad. Yo al máster era como la historia de un, o sea, creo que era el personaje de Iron Man, muy buena a nivel como visual, de artes marciales, la historia de este
de este gran actor, también es muy interesante. Hay otra gente que le gusta mucho 2046 porque es un poco futurista, yo recuerdo hacerla como más futurista. Yo creo que es como de empezar a ver todas, afortunadamente Wong Kar-wai es como Park Chan-wook, tiene poquitas pero muy sustanciosas. Entonces no de pronto uno se va a gastar muchísimo tiempo para ver toda su filmografía, y si está en Filming, darle al play, porque para algunos puede ser mejor Happy Together, así. Tiene tan diferentes tipos de guiones en sus películas que ya depende del gusto del espectador. Me la voy a poner poquito a poco, porque en Filming hay cargadas 8, creo. Entonces, claro, te permite ir poco a poco, pero es lo que te comentaba también. Hay que estar descansado, hay que tener ganas de verlas, para poder ser receptivo también a lo que se está viendo. Entonces, pues claro, últimamente ando muy cansada y decía, me espero al día siguiente, ¿no? Y la he visto ya al mediodía y he podido disfrutarla gracias a eso. Si la hubiese visto anoche, probablemente la hubiese quitado. Porque hay momentos en los que me he visto diciéndome a mí misma, tienes que quedarte a verla. Porque estaba siendo muy dura de ver. Entonces, claro, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta, pero totalmente volveremos a hablar del director. Estoy segura de que va a salir más de una película y más de 2 suyas. Se convierte en un director que de lo que voy a seguir viendo muchísimas cosas. Me ha encantado descubrirlo, ¿no? Nuevamente, porque no lo asociaba a My Blueberry Nights y hace demasiado tiempo que vi esa película, y me ha encantado poder ver esta. Y los actores me parecen un espectáculo total. Y comenzar a ver la filmografía de ellos es disfrutarla. Tony Leung me fascina lo que hace a nivel de thriller policíaco, a nivel dramático, a nivel de romance. Él tiene una película con la chica de Leigh Whannell que nos gustó tanto, que hizo ahorita Decision to Live, que se llama... se me fue el nombre de la película. Pero es una película con ella, pero es tremenda película también ambientada como en la China de los años 30, 40, con una tremenda escena de intimidad pero me encantó la forma en que hicieron esa escena, me pareció una genial, y la historia es espectacular. Tian Mei creo que se llama ella, pero no recuerdo el nombre de la película. Me la vi. Six Days, no. No. La buscaremos. Yo no he visto gran cosa, salvo quizás más recientemente esas pequeñas aportaciones que hace en Shang-Chi, en las pelis de acción de la de Marvel. los superhéroes. Claro, que tiene Gracias por traerme a Tony Leung. Y ahorita llega en el 2023 con una nueva película que estoy esperando, o sea, ya. La de El gran mago también estaba por ahí. Hidden Blade, la he leído sobre ella antes, sí. Porque me ha llamado mucho la atención que fuese basada en la Segunda Guerra Mundial, sí. Esa le he estado echando un vistazo antes. La verdad es que viene para quedarse, lo tenemos claro. Y de Leslie, por favor, bueno, Ever Tomorrow es muy buena, pero para mí, Adiós a mi concubina. Esa película es muy bonita. También interpretando ese personaje como bisexual, también poniendo como esa crítica dentro de la sociedad, dentro de la ópera china que es tan sagrada. Es una preciosidad, una preciosidad. Muy bonita, muy bonita. Es impresionante ver cómo hay títulos que reverberan en la historia del cine independientemente del país en el que sean. Porque son grandes, son tan buenas, son esos grandes títulos que se quedan y que las tienes ahí de fondo y dices, ¿esta película es de este lugar? ¿O esta película tiene estos actores? Y nunca caería, no lo piensas, sencillamente está ahí, ¿no? En esa idea de lo que es el buen cine, que al final son muy poquitas las que llegan a esa cúspide. Y, por ejemplo, ¿quién no ha visto o a quién no le suena Adiós a mi concubina, ¿no? Por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Así de ese tipo de cine o de película. Entonces, bastante curioso. Ha sido todo un acierto. Me alegra mucho de que Yuki tenga razón junto conmigo. Pero creo que no nos quedamos cortas cuando decimos que es la película más tóxica que hemos visto jamás, Yuki. Pero eso no significa que no haya que verla. Todo lo contrario. Hay que verla sabiendo lo que se está viendo. Exactamente. Sí, ustedes que están en España aprovechen Filming. Ay, qué envidia me dan, en serio, poder ver todo. Uno las encuentra en los sitios oscuros, es cierto, pero es la facilidad de tenerla en una plataforma como con mejor color.
Resoluciones, delineada, más definida. Sobre todo las de Wong Kar-wai, que el color es fascinante, o las de Zhang Yimou, ay no, claro. los envidio tremendamente. Yo solo le achaco una cosa, y es que están en español y no he podido verlas con subtítulos. Ah, Sí. en Discord está, como digámoslo así, el remedio, porque yo sí no puedo. Ya. Es que para mí, si no escucho a Leslie Sheldon y Tony Leung en su nivel Ya. de voz, se me Ya, yo lo pierde he notado. tremendamente. Yo lo he notado mucho. Yo lo he notado mucho. Yo es que no tengo Vodafone. Y lo he notado mucho. Así que sí, es que estaba en Movistar también. Entonces, claro, a lo mejor ahí lo tenían. Pero yo no. Porque si la veía en versión original, la veía sin subtítulos. Y yo, es que no estoy bien todavía en esos idiomas. Yo no. O sea, Y no, el argentino mandarín todavía sí. El argentino todavía sí, pero. y si no me hablas muy rápido, si me hablas muy rápido me pierdo. Sí, que no me entero muy bien de qué has dicho. Lo cual. Entonces, la verdad que Sí, no, lo que no. siempre decimos, ¿no? Que somos gente de versión original. Ya está. Somos seres de malas costumbres o de muy buenas, dependiendo de a quién le pregunte. Muy De buenas muy buenas. para ver la pronunciación, para entender para ver, no, para el tono de la pronunciación, el modo en que hablan los actores y los diferentes idiomas. Es que yo soy una enamorada de los idiomas, entonces, si se aparece mi hada madrina, que me vuelva políglota y soy feliz. Porque sí me encantan los idiomas y poder escuchar. No es lo mismo escuchar una discusión en japonés que una discusión en chino. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es que se discute distinto. Y no hay nada como discutir en español. Así que eso es que hay cosas Sí, que sí, te sí. llenan el espíritu y hay cosas que se tienen que decir en el idioma concreto. Eso es de esa manera. Totalmente. La semana que viene, acordaros, Queenmaker, que vamos a hablar de un serión como la copa de un pino, probablemente lo mejor que veamos o de lo mejor que veamos este 2023. Y es el plato fuerte de la semana porque la semana que viene va a ser el único día que estamos aquí en directo. Así que martes, Queenmaker puede verse en Netflix. Póngansela, ustedes. Póngansela y disfrútenla. Es corta, buena. Revéanla, es corta, se revé las veces que haga falta. ¿Qué mujeres? Ahí lo vamos a dejar. Tremendas, tremendas actrices. Maravillosas, maravillosas. Un espectáculo de guión, un espectáculo visual, un espectáculo interpretativo. Más y mejor, bienvenidos a Dramaland el martes junto con Johnny. Nos vemos, Joana. Gracias, que Adiós. descansen, feliz fin de semana. Buenas noches.